¿Qué es eso de las operaciones combinadas? Al final es expresar un número como combinación de otras operaciones. Vamos a ver a qué me refiero. Si yo, por ejemplo, escribo el número 8, esto es un número, pero lo puedo expresar como, por ejemplo, una suma. 8 es igual a 6 más 2. ¿Estáis de acuerdo, verdad? Pues el 8 lo he expresado como esta suma. Pero es que a su vez, dentro de esta suma, este sumando, este 6, lo puedo expresar como 2 por 3 más, y este 2, imaginaos que lo quiero expresar como el resultado de la raíz de 4. ¿Veis lo que estoy haciendo? Y todo esto es 8. Pero ahora puedo complicarlo todavía más, si quiero. Por ejemplo, este 2 de esta multiplicación lo puedo expresar como 6 partido de 3 por 3 más, y este 4 lo puedo expresar, por ejemplo, como 10 menos 6. Y todo ello es 8. Esto va a dar 8. Esto también va a dar 8. Esto también. Entonces, las operaciones combinadas al final lo que nos están dando es esta expresión para que nosotros veamos qué número es. O sea, dándonos esto, tenemos que llegar resolviendo poco a poco a este resultado, al número que se esconde detrás de esa operación. Entonces, aquí como podéis ver, lo que tenemos en el fondo, bueno, lo que teníamos, hemos partido el 8, lo hemos expresado como una suma. Tenemos una suma. O sea que aquí lo que estamos teniendo es, vamos a hacer como en cuadraditos, tenemos este sumando más este sumando. Entonces yo si tuviera esta expresión combinada, estas operaciones combinadas, a la hora de resolverla, tendría que primero saber cada uno de los sumandos qué número es. Resolviendo esto llegar al 6 y resolviendo esto llegar al 2. ¿Para ello qué tendría que hacer? Pues dentro de la raíz resolver esta resta para saber que queda un 4. Y luego ya puedo hacer la raíz de 4. Y aquí, pues hacer esta fracción, que es una división, me quedaría 2 y 2 por 3 lo multiplicaría quedándome 6. ¿Veis? Entonces, si aprendo a ver en el fondo lo que estoy viendo es una suma. Y aquí, como veis, no necesito paréntesis. Porque al final, si no hay paréntesis, la operación principal que vamos a resolver es la suma. Veamos otro ejemplo. Imaginaos que tengo el número 4. Y vamos a expresarlo también como una operación. Por ejemplo, 2 por 2, en este caso, como una multiplicación. Y aquí el primer producto vamos a poder expresarlo, por ejemplo, como 6 menos 4 por 2. Pero resulta que si yo lo dejo así, lo que va a primar aquí es la resta. Si yo lo dejo así sin poner ningún paréntesis, la operación principal será esta resta. Mirad. Bueno, lo voy a escribir aquí abajo para que veáis la diferencia. Sin paréntesis, lo que tengo que ver aquí es una resta. 6 menos 4 por 2. Sin paréntesis, ¿vale? Porque por convenio acabamos de decir que la suma va a ser esa operación principal, también la resta, porque al final la resta es la suma del opuesto. También es esa operación principal. ¿Qué tengo que hacer para que se mantenga mi multiplicación? Estoy obligada a escribir aquí un paréntesis, porque con este paréntesis estoy obligando a hacer primero esta resta para conocer este factor y que al final lo que tenga aquí sea en realidad una multiplicación. Pues entendiendo esto, teniendo claro cómo funciona la jerarquía de operaciones, que al final no deja de ser ese lenguaje que es prioritario, que no es, que como el paréntesis pues me ayuda a priorizar otras operaciones, ya puedo hacer luego operaciones más complicadas en las que también haya fracciones, en las que haya potencias, etc. Pero esto es fundamental. Aquí tenemos esta combinada con fracciones. Como veis, se van combinando diferentes operaciones. Y según lo que os acabo de explicar,
vamos a intentar ver cuál va a ser esa operación principal. Os acabo de decir que priman las sumas y restas. Importante que no sean en paréntesis. Entonces aquí vamos a ver que tengo 3/4 más, entonces ya tengo este primer sumando, más 2/5 multiplicando a un paréntesis. Es decir, aquí no está sumando 2/5, sino está sumando una multiplicación. Este sería el segundo sumando. Y aquí menos 7/10. Este sería ese tercer elemento de, aquí tenemos una suma y luego una resta. Entonces, viendo esto, yo ya voy afinando un poco más. Ahora, este término lo conozco, este también. Sin embargo, este, aún tengo operaciones, tengo que ver qué número va a quedar dentro de esta multiplicación. Para ello, conozco el primer factor, pero este segundo factor es este paréntesis. Debo conocerlo, para ello tengo que hacer la resta. Pues voy a empezar entonces por esa resta de ese paréntesis. Para restar debemos conocer que necesitamos un denominador común. Sería el mínimo común múltiplo de ambos denominadores, de 2 y 8. El mínimo común múltiplo en este caso es 8, es fácil de averiguarlo. Como aquí ahora tenemos que averiguar las fracciones equivalentes y el 8 de aquí no ha cambiado, en realidad en este caso estoy teniendo la misma fracción. Sin embargo, así aquí sí que hemos cambiado de 2 a 8. Para pasar de 2 a 8 he multiplicado por 4, pues multiplicaré también 5 por 4, 20. Porque, insisto, deben ser equivalentes las fracciones, si no me estoy inventando otra resta totalmente distinta. Sin embargo, aquí 5 medios es equivalente a 20 octavos, tiene el mismo valor. Entre paréntesis, y todo lo anterior vamos a escribirlo para que no se nos queden cosas por el camino. Bien, entonces ahora tengo que seguir resolviendo este paréntesis que aún no sé cuál es el término de esta multiplicación que acabamos de decir. Pues vamos a centrarnos 20 menos 11. 9 octavos. Ahora ya he podido restar menos 7/10. Ahora seguimos teniendo el 3/4, que es ese primer término. Ahora ya veo clara esa multiplicación y ahora este término. Entonces vamos a saber ya cuál es la fracción que se esconde aquí en esta multiplicación. Multiplicando, vamos a hacerlo. 3/4, perdón. Más, multiplicamos 2 por 9 y 5 por 8. Pero aquí podéis, a la vez que multiplicáis, ya ir simplificando. ¿Por qué lo digo? Porque si 8 yo sé que es 2 al cubo, y aquí tengo un 2 que va a quedar multiplicando arriba, con un 2 de aquí abajo lo puedo eliminar, me quedará 2 al cuadrado y este 2 fuera. De manera que me queda arriba 9 partido de 5 por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4 por 5, 20. Menos 7/10. Y ya he conseguido aquí, ¿veis? Los tres términos que quería. El primero, que es 3/4, esta operación que resulta que era 9 partido de 20 y esto que era 7/10. Vamos a operar suma y resta, por lo tanto puedo hacer directamente el común denominador de estos tres números, que de 4, 20 y 10, el mínimo común múltiplo es 20. Pondré 20 y haré las equivalentes. De 4 a 20 multiplicado por 5, pues 3 por 5 también, que es 15. De 20 a 20 no ha habido cambio, pues esta fracción se mantiene. Y de 10 a 20 multiplicado por 2, pues 7 por 2 también, 14. Y aquí, pues la operación más fácil, 15, podemos hacer 15 menos 14, así nos queda 1, más 9, 10 partido de 20, que la podemos simplificar. Dividiendo entre 10, tendríamos que es 1/2. Como veis, toda esta operación, al final, era la expresión de este número, de 1/2, expresado de una manera muy original, ¿verdad?
Anda que no era más fácil escribir un medio, pues no. Escribimos un medio de esta manera, ¿veis? Con esta suma, esta resta, estos paréntesis. Pues esto es una operación combinada. Y como veis, vamos poco a poco viendo qué término se esconde detrás o qué número hay detrás, en este caso, qué fracción hay detrás de cada una de esas operaciones para conseguir llegar a ese número final. Pues aquí tenemos esta segunda operación. Vemos cosas muy interesantes, ¿verdad? Primero, vemos un corchete. Dentro de este corchete, bueno, vamos a ver primero este corchete multiplicando a esta fracción menos 6/5. Pues aquí vemos, como os dije antes, vamos a intentar ver esas operaciones principales, que son sumas y restas. Aquí vemos que hay una de ellas, esta resta, o sea que aquí tenemos el minuendo y aquí tenemos el sustraendo. Ya está. Esto es una resta. Ahora, el primer término de esta resta nos lo han querido complicar un poco. Y es que resulta que está expresado en forma de multiplicación. Y dentro de esta multiplicación, el primer factor lo tenemos expresado en una resta de otra multiplicación con este término. Y a su vez, en esta multiplicación, el primer factor resulta que es una resta. Así que lo primero que tendremos que hacer es ver cuál es este término de la multiplicación, este elemento de aquí, qué número me va a dar este paréntesis para poder multiplicarlo por 5 y saber el minuendo de esta resta. Así que vamos a empezar por el paréntesis. Es una resta de fracciones, tienen distinto denominador, tendremos que conseguir el mismo denominador haciendo el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo de 2 y 5 es 10 y hacemos las equivalentes. De 5 a 10 he multiplicado por 2, pues el 1 lo tendré que multiplicar también por 2. De 2 a 10 he multiplicado por 5, pues el 3 también por 5, que es 15. Por 5 menos 1 partido de 10, todo ello en mi corchete, por 3/4 menos 6/5. Ahora ya puedo restar 15 menos 2, 13 décimos por 5 menos 1 partido de 10. Esto es todo el corchete por 3/4 menos 6/5. En este corchete acabamos de decir que lo que tenemos en realidad es la resta, ¿verdad? De esto menos esto. Por lo tanto, este minuendo, que es una multiplicación, tenemos que averiguarlo multiplicando. Resulta que al multiplicar por 5, como un número expresado en forma de fracciones, ese número partido de 1, 5 es 5 partido de 1. Y resulta que al multiplicar, 13 por 5 me saldrá lo que me tenga que salir, y 10 por 1, 10. Por lo tanto, es tan sencillo como directamente, cuando veamos una fracción por un número, simplemente multiplicamos el número por el numerador. Pero es que resulta que el denominador me puedo dar cuenta de una cosa muy interesante. Que 10 es 2 por 5. Bueno, por 5. Y si esto me va a quedar en el numerador y esto en el denominador, son factores, lo puedo simplificar. De manera que me queda 13 medios menos 1 décimo. Todo ello en el corchete por 3/4 menos 6/5. Vamos ahora a operar esta resta, porque sigo teniendo en este corchete este factor que quiero averiguar para poder multiplicarlo por 3/4. 13 medios menos 1 décimo, vamos a poner mismo denominador, que es el mínimo común múltiplo de 2 y 10, que es 10. Para pasar de 2 a 10 he multiplicado por 5, pues multiplicaré 13 por 5. 65. Y este se ha quedado igual, esta fracción no ha cambiado. De 10 en el denominador hemos mantenido ese 10, pues el 1 también se mantiene. Por 3/4 menos 6/5. Seguimos aquí, ya puedo restar 65 menos 1, 64 décimos, por
3 cuartos menos 6 quintos. Y aquí al multiplicar, es que podemos simplificar factorizando los números directamente, para que nos sea más sencillo. ¿Por qué? Porque 64 es 8 por 8, o sea, 2 a la sexta. 2 a la sexta. Y 4 es 2 al cuadrado. Pero es que resulta que 10 es 2 por 5. Por lo tanto, 2 doses de aquí con un 2 de aquí, se me van 3 doses. Si aquí había 6, me quedan 3. 2 al cubo por 3 es 8 por 3, 24. Y aquí me queda simplemente un 5. Menos 6 quintos, 18 quintos. Y no se puede simplificar más. Ya la tengo simplificada. ¿Por qué he llegado a ella ya simplificada? Porque como veis, como tengo la manía de ir simplificando, una buena manía, de ir simplificando cuando voy operando, cuando tengo una que puedo simplificar, lo simplifico enseguida, ¿veis? Tal, que multiplico aquí, pues multiplico simplificando. Pues llego a un resultado lo más simplificado posible. Aquí importante, ¿qué os he dicho que había al principio? Viendo esto os dije que había una resta. ¿Veis? De este primer minuendo con el sustraendo. ¿Veis? Al final este minuendo era 24 quintos menos 6 quintos. Así que si nos acostumbramos a verlo así, mucho más fácil, además es más intuitivo, porque al final lo que vais operando es lo que vais necesitando para seguir avanzando en esa operación y descubrir el número final. Pues aquí tenemos esta combinada bastante interesante. Pero vamos a ver qué es lo que tenemos. Y creo que es bastante visual, porque como veis, hay dos fracciones que se están restando. Por lo tanto, tengo una resta de esto menos esto. Pero claro, para poder hacer eso menos eso, para empezar, esta fracción vemos que es una división de estas dos fracciones. Pues tendré que conocer el resultado de esa división de fracciones para conocer este primer término de la resta. Y para conocer este, pues tengo bastantes cosas interesantes. Primero, que en el numerador tengo una resta, por lo tanto tendré que conocer ese numerador. Y en el denominador tengo una suma, tendré que conocer ese denominador. Pues vamos a ir yendo paso a paso. Lo primero, vamos a centrarnos pues en conocer qué número se esconde aquí. 2 tercios entre 8 novenos. Para los que os cueste verlo de esta manera, podéis expresarlo de esta otra. Y a lo mejor os ayuda a verlo mejor. Vamos a realizar esta división para calcular esto. Y aquí vamos a ir realizando la resta para calcular el numerador. Como tienen distinto denominador y para restar necesito igual denominador, hago el mínimo común múltiplo de 3 y 5, que será 15. Y ahora tengo que hacer esas fracciones equivalentes para no inventarme una nueva resta. Tiene que ser la misma resta, pero expresada de manera distinta. 3 por 5, 15, es decir, he multiplicado por 5, pues tendré que multiplicar también el numerador por 5 para que sea equivalente. 2 por 5 es 10. 5 por 3 me da 15, pues el numerador también lo multiplico por 3 para que sea equivalente. 3 por 3 es 9. Y podemos ir haciendo también el denominador, porque también tengo una suma, una operación que en este caso es una suma. Y resulta que tengo un número, pero es que 1 lo puedo expresar como fracción 1 partido de 1. 1 es 1 partido de 1. Y si quiero poner igual denominador, en este caso es muy fácil, será 3 el mínimo común múltiplo. ¿Qué he hecho con el 1 para que me dé 3? Lo he multiplicado por 3. Pues multiplicaré por 3 también el numerador. Y esta, como está igual, pues la mantengo igual. Esta división podemos, ya sabéis, multiplicar por el inverso multiplicativo. Por eso, cuando os enseñan a hacer divisiones con fracciones, os dan estas dos opciones.
Os las pongo aquí. 2/3 entre 8/9 y lo que hacéis es, multiplico en cruz 2 por 9 y lo pongo arriba, 18. Y 3 por 8 y lo pongo abajo, 24. O también nos enseñan esto, porque al final lo que estamos haciendo es eso. Multiplicando por el inverso. 2 por 9, 18. Y 3 por 8, 24. ¿Veis que llegáis a lo mismo? Pues la que más os ayude, pero que entendáis qué es lo que está sucediendo. Porque hago eso, ¿verdad? Entonces a mí me gusta más esta manera. Ya sabemos cuánto nos da, ya que lo he hecho ahí, 18 partido de 24. Y es que resulta que 18 partido de 24 lo puedo simplificar, porque además, como veis que a mí me gusta, cuando multiplico ya voy simplificando, es que resulta que 9 es 3 al cuadrado y 8 es 2 al cubo. Por eso me gusta más esta manera de hacer la división, porque ya lo veo como factores y puedo ir simplificando. 3 al cuadrado aquí y aquí un 3, pues puedo tachar un 3, de manera que me queda un 3 aquí arriba, y aquí de este 2 al cubo tacho 1 y me queda 2 al cuadrado. Por lo tanto me queda 3 partido de 2 al cuadrado, que es 3 partido de 4. Voy a poner un poco más abajo. 3 partido de 4. Menos. Vamos a ver cómo nos queda el numerador. 10 menos 9, pues 1 partido de 15. Y 3 más 1, 4/3. Aquí ya conozco esta fracción, que es este primer término. Vamos ahora ya a hacer esta división, como veis, un 15avo partido de 4/3, es decir, se está dividiendo. Vamos a colocarlo en forma de división, un 15avo entre 4/3, que es lo mismo que por 3/4. Vamos a resolver esta multiplicación para conocer este número, qué número queda aquí para poder hacer la resta. Puedo hacerlo además, tengo aquí un 3 y aquí 15, sé que es 3 por 5, simplificando ya que estoy. Este 3 con este 3 se me va y me queda entonces 1 arriba y abajo 5 por 4, 20. 3/4 menos 1 partido de 20. Hago esta operación, pongo igual denominador, lo hago por aquí. El igual denominador será el mínimo común múltiplo de 4 y 20, que es 20. Como esta no me ha cambiado, la mantengo. Esta que he hecho con el 4 para que me dé 20. 4 por 5, pues 5 por 3, 15. Y 15 menos 1, 14 partido de 20. Que puedo simplificarlo, claro. 14 partido de 20, puedo dividir entre 2. Aquí 7 y aquí 10. Por lo tanto, ¿se ve? Sí. 7 décimos es el número que se escondía detrás de esta resta. Dijimos que era una resta. ¿Veis? Aquí lo hemos confirmado. Una resta de 15 partido de 20, es decir, todo esto me daba 15 partido de 20 y todo esto en realidad era un 20avo. Pues esa resta al final me da de solución 7 décimos. Y aquí tenemos una operación combinada muy interesante porque ya estamos con potencias, con raíces también. Pero seguimos intentando ver qué operación tengo. Primero, aquí tengo una fracción elevada al cuadrado, ¿vale? O sea, aquí ya tengo un elemento. Tendré que conocer qué resultado me da esto para poder dividir entre todo este paréntesis. O sea, aquí tengo otro número que tengo que calcular, todo ese paréntesis, por todo este paréntesis al cuadrado. Entonces tengo esta división entre esto y esto multiplicada luego por esto. Entonces, vamos a ir averiguando en cada bloque que vemos aquí qué número, qué fracción me va a resultar. 3 medios al cuadrado. Voy a conocer al cuadrado, una fracción al cuadrado, elevo el numerador al cuadrado y el denominador al cuadrado, porque va a ser 3 medios por 3 medios. Pues 3 por 3, que es 9,
y 2 por 2, que es 4. Pues ya sé que esto es 9 cuartos. Ahora aquí es un poco más complicado, pero nada que no se pueda resolver, porque aquí vemos 1 sumando a una raíz menos esto. O sea, veo aquí una suma y una resta, de la cual conozco este y este. Pero este aún no lo conozco, pero lo puedo hacer. Vamos a ver qué nos queda dentro de esa raíz. Para sumar 1/8 más 7 partido 16, ponemos el mínimo común múltiplo de 8 y 16, que será 16. Esta fracción no me ha cambiado, sin embargo esta sí, tengo que hacer la equivalente. 8 lo he multiplicado por 2, me da 16, pues el 1 también por 2. Menos 3 medios por... Y también podemos ir haciendo esta operación, menos 2 tercios más 1. Vamos a poner, entonces, este 1 es 1 partido de 1, pues el mínimo común múltiplo, que será 3, que multiplicando por el 1, 3. Seguimos. 2 más 7. 9 en el numerador, partido de 16, menos 3 medios por, aquí, menos 2 más 3, 1/3. Todo ello al cuadrado. Siguiente. De aquí, podemos hacer la raíz de esto, porque como veis, y debéis conocer esa propiedad, si tengo la raíz de una fracción, puedo averiguar, es lo mismo que hacer la raíz de 9 entre la raíz de 16. La raíz de 9, que es 3, raíz de 16, que es 4, menos 3 medios. 1/3 al cuadrado, pues elevo 1 al cuadrado, que es 1, y 3 por 3, que es 9. Tengo ya este, me queda este, pero resulta que este es una suma y una resta, pues puedo hacerlo todo de una sola vez. Pongo a todo mínimo común múltiplo, sabiendo que 1 es 1 partido de 1, por lo tanto el mínimo común múltiplo de 1, 4 y 2 será 4. Por 1/9, sí. Entonces, el 1 lo he multiplicado por 4, pues multiplicaré el numerador también por 4. 4 por 1, 4. 4 aquí en este caso no ha variado, pues mantengo esa fracción. Y aquí 2 lo he multiplicado por 2, pues multiplicaré 3 también por 2, que es 6. Sigo aquí. Y ahora ya puedo operar. 4 más 3, 7, menos 6, 1/4 por 1/9. Y aquí, pues ya voy operando. Hago esta división y esta multiplicación, porque ya tengo, ¿veis? Ya conozco cada uno de los elementos de estas operaciones. 9 cuartos entre 1/4, pues podemos hacerlo multiplicando por el inverso, por 4 partido de 1. ¿Y qué me pasa? Que tengo estos factores arriba, estos abajo, este 9 se me va con este 9, este 4 con este 4, este 1 con este 1, al final me queda 1 partido de 1, que es 1. Anda, ¿veis aquí lo que os dije al principio? Las operaciones combinadas son una forma de expresar un número utilizando operaciones. Este 1 está expresado de esta manera. O sea que aquí todo esto es 1. Ya veis, ¿eh? Qué manera más original y a la vez complicada de expresar 1. Bueno, chicos, espero haberos ayudado. Os he hecho 4 ejercicios de combinadas bastante complejos. Con esto podéis practicar bastante el tema de la combinada. De todas maneras, pues bueno, siempre me podéis seguir escribiendo, dando vuestras sugerencias. Y en el canal ya sabéis, aquí tenéis vídeos de matemáticas, de física, de química y de lengua. Mucho ánimo con el estudio, chicos. Porfa, no lo dejéis para el último momento. Sé que cuesta mucho, pero es que las matemáticas, si lo dejas para el último momento, es que es práctica, es ir asimilando todo esto que vamos viendo, como veis. Entonces eso no se coge con el día de antes, ni viendo los vídeos de Susi Profe, ni... Vamos, ni aunque venga aquí un crack de las matemáticas a explicarte, porque es un tema de asimilación
que depende de ti, ¿vale? Así que con más tiempo, mucho mejor. Así que mucho ánimo, saludos a todos, muchas gracias por vuestro apoyo, por estar aquí y vamos a por ello. Venga, darlo todo, ánimo, gracias.